programa de hoy desde Nicaragua. Hoy se cumplen 20 días sin noticias de un joven sacerdote detenido por la policía sin conocerse los cargos en su contra. A menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, el candidato Trump promete aumento de sueldo a policías de fronteras, mientras que arzobispo pide rechazar medidas contra clínicas que no hacen abortos. Desde España, el Papa nombra comisario pontificio para hacerse cargo del conflicto en torno a un lugar de peregrinación mariana impulsado por el Opus Dei. A un año de la guerra en Tierra Santa, miles de niños en Gaza quedan huérfanos o alejados de sus padres. Teresa de Cepeda y Ahumada nace en el Día de Santa Teresa de Ávila estrenan documental en YouTube sobre la vida de la primera doctora de la Iglesia. Esto me parece que debía de ser. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes informando desde los estudios en Lima, Perú. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. Empezamos las noticias desde Nicaragua, al cumplirse 20 días sin conocer el paradero del joven sacerdote Asdrúbal Celedón, detenido por la policía sin cargos que se conozcan el 25 de septiembre último, según denunció la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras recoger el testimonio de parte de los 135 presos políticos deportados a Guatemala en septiembre último, alertó sobre el maltrato físico y psicológico que sufren en cárcel, palizas, aislamiento prolongado, privación del sueño, descargas eléctricas, entre otros maltratos. En su comunicado pidieron al gobierno de Daniel Ortega terminar con la persecución a los opositores políticos y activistas de derechos humanos. También informaron que al menos 36 personas siguen encarceladas en forma ilegal en Nicaragua. Regresamos al caso del joven sacerdote detenido de manera arbitraria. Le contamos lo último. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Él es el padre Asdrúbal Celedón Ruiz, joven sacerdote nicaragüense que fue detenido el 25 de septiembre por la policía del régimen de Daniel Ortega, según denunció la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. El padre Celedón tiene 33 años. Es rector del santuario de Nuestro Señor de Esquipulas de la diócesis de Jinotega, en el norte de Nicaragua. El joven sacerdote publicaba sus homilías en el sitio web de la diócesis. Una de sus últimas reflexiones fue el sábado 9 de marzo de 2024, en la que habla de la oración ante Dios. El diario nicaragüense Panorama Católico informó en sus redes sociales que el presbítero fue retenido en la ciudad de Las Brumas y trasladado hacia Managua. También indica que fuentes cercanas a la diócesis de Jinotega dicen que el régimen le estaría enviando un mensaje de intimidación al obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera, de quien el presbítero es un cercano colaborador. Él es el Rey y el Señor, Él es la vida. El 7 de junio del año pasado, en su cuenta de Facebook, el padre Asdrúbal denunció sobre un sacrilegio que sufrió el santuario Nuestro Señor de Esquipulas. Escribió así: En mi calidad de rector del santuario Nuestro Señor de Esquipulas, hago del conocimiento a la feligresía lo siguiente. El día de hoy el sacristán me notificó que una persona había ingresado a la sacristía. Se puede constatar daños de estructura, forcejeo de ventana y cerradura. Sustrajeron dinero, un piano Yamaha, vino y una extensión. Dicho acto es de conocimiento de la Policía Nacional. Por lo sucedido, les pido por favor no tergiversar este acontecimiento. En diciembre de este año, el padre Asdrúbal Celedón cumple 3 años de ordenación sacerdotal y hasta el cierre de este noticiero no hay información de su paradero. Que Él mismo nos acompañe en las horas del Getsemaní. El régimen sandinista mantiene en tensión a la Iglesia Católica, persigue a sacerdotes a quienes ha secuestrado de manera arbitraria, los encarcela y luego los destierra a Roma. En agosto pasado, Daniel Ortega envió al Vaticano 9 sacerdotes de la diócesis de Matagalpa que estaban detenidos y bajo vigilancia policial en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. El 26 de agosto, Daniel Ortega señaló al Vaticano como parte del conglomerado del fascismo y lo acusó de haber sido cómplice de los nazis de Alemania y de los fascistas de España e Italia en el siglo pasado. El presidente de Nicaragua hizo esta crítica un día después de que el Papa Francisco animara al amado pueblo de Nicaragua a renovar su esperanza en Jesucristo en medio de las tensas relaciones entre el Vaticano y el gobierno de Ortega. Al amato pueblo de Nicaragua. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir.
Y en Estados Unidos, a menos de un mes para las elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre, el candidato y expresidente Donald Trump, durante su mitin de campaña en Arizona, incidió en el tema de los migrantes. El domingo lanzó promesas a la policía de frontera. Escuchemos lo que dijo. Para alcanzar la meta de contratar a 10.000 nuevos agentes, necesitamos a los agentes que ya tenemos. Los necesitamos urgentemente. Mantener a nuestros increíbles agentes veteranos en la fuerza. No nos dejen. Levanten la mano derecha. No se van a ir. No se van a ir. No nos dejen, muchachos. No tengo que preocuparme por ellos. Son gente muy comprometida. Si no les pagamos nada, no se van a ir. Quieren salvar a nuestro país. Van a salvar a nuestro país. Pero después de que gane, pedirá al Congreso inmediatamente que apruebe un aumento del 10%. No han tenido uno en mucho tiempo. Para todos los agentes. Y $10,000 para cada uno. Así que vamos a retenerlos. Vamos a retenerlos. También presentes en el mitin, ahora escuchemos a un representante del sindicato de la patrulla fronteriza que respalda a Donald Trump desde sus dos campañas anteriores. El candidato Trump y sus aliados llaman a Kamala Harris la zar de la frontera, aunque ella nunca ha tenido ese título. Escuchemos. Si permitimos que Harris, la zar fronteriza, gane estas elecciones, todas las ciudades y comunidades de este gran país irán al infierno. Los millones de personas que no han sido investigadas y a las que ella ha permitido entrar al país y que están cometiendo asesinatos, violaciones, robos, hurtos y todo tipo de delitos seguirán poniendo en peligro a nuestro país. En nombre de los 16,000 hombres y mujeres representados por el Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, apoyamos y respaldamos firmemente a Donald J. Trump para presidente de los Estados Unidos. Por su lado, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, pidió a los votantes de la ciudad que rechacen la propuesta O, una iniciativa que, de ser aprobada en las elecciones del 5 de noviembre, requeriría que los centros de embarazo pro vida coloquen señales visibles, advirtiendo que no proporcionan abortos, además que incluyan información de dónde pueden acudir las mujeres para realizar este crimen. Sus promotores dicen que quieren garantizar que las mujeres tengan acceso a una información clara y completa de sus opciones reproductivas. Sin embargo, el arzobispo Cordileone argumenta que la iniciativa representa un ataque injusto y discriminatorio contra los centros pro vida y que podría incitar violencia contra ellos. También lamenta la falta de equidad de la medida, ya que no exige que los negocios del aborto coloquen carteles similares. Y ahora nuestra atención se dirige a España, para quien la Santa Sede acaba de nombrar un comisario pontificio que abordará el conflicto en torno a un enclave de devoción mariana impulsado por el Opus Dei. 15 días después de que el obispado de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, anunciara que había pedido al Vaticano intervenir en su conflicto con el Opus Dei, el Papa Francisco nombró al decano del Tribunal de la Rota Romana, Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, comisario pontificio para abordar el conflicto sobre el complejo de Torre Ciudad en España. Al conocerse la noticia, la prelatura emitió un breve comunicado en el que aseguró estar a total disposición de Monseñor Arellano, colaborando en lo que sea necesario con filial adhesión al Santo Padre. Por su parte, el obispado de Barbastro Monzón expresó que tiene plena confianza en alcanzar con esta intervención la resolución de este asunto, que constituye, dijo, una oportunidad para regularizar el estatus de Torre Ciudad y erigirlo canónicamente como santuario. La diócesis ostense añadió que agradece la rápida respuesta a su solicitud, reitera su absoluta confianza en las resoluciones de la Santa Sede y se pone a disposición del comisario pontificio, con quien colaborará en todo aquello que sea necesario. Monseñor Alejandro Arellano Cedillo es originario de la localidad de Olías del Rey, en la Archidiócesis de Toledo, en España. Nacido en 1962, estudió en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y fue ordenado sacerdote en 1987. Miembro de la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de Burgos y auditor de la Congregación para las Causas de los Santos. En 2021
2021 fue nombrado decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana, donde ejercía como consultor desde 2007. Es el primer español en alcanzar esta responsabilidad. El pasado mes de marzo, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, presidió la celebración de consagración episcopal de Monseñor Arellano en la Catedral Primada de Toledo, después de que el Papa Francisco lo nombrara obispo titular de Visuldino, concediéndole el título personal de arzobispo. El conocido como Santuario de Torre-Ciudad fue erigido en 1975 conforme a la legislación canónica de su tiempo como oratorio semipúblico y con el impulso de la prelatura del Opus Dei, cuyo fundador, San José María Escrivá de Balaguer, estaba muy ligado a la devoción mariana del lugar. Jurídicamente, la diócesis de Barbastro-Monzón acordó en 1962 un contrato de censo enfitéptico con vocación de perpetuidad sobre la ermita originaria y las dependencias anejas, además de sobre la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, venerada desde el siglo XI. El pacto fue firmado con una empresa a nombre de un miembro numerario del Opus Dei. En diciembre de 2018 se erigió una fundación canónica con el nombre Santuario Nuestra Señora de los Ángeles de Torre-Ciudad y 2 años después la prelatura propuso a Monseñor Pérez una sustitución consensuada del contrato originario para lograr, entre otras cosas, la constitución canónica del lugar como santuario diocesano. 4 años más tarde, tras numerosas conversaciones entre las partes, el Obispado de Barbastro-Monzón comunica a la prelatura que denuncia el contrato originario por nulidad de pleno derecho, dando 6 meses para que la imagen de la Virgen sea restituida a la ermita original y las dependencias anejas. Las tensiones entre ambas instituciones desde ese momento fueron creciendo. Muestra de ello fue el nombramiento por primera vez en julio de 2023 de un nuevo rector de Torre-Ciudad ajeno al Opus Dei. Además, el obispado amagó con llevar el asunto a los tribunales civiles. En septiembre de 2023, el obispo de Barbastro-Monzón adelantó su disposición a elevar la controversia a instancias superiores. Estamos abiertos a que la autoridad eclesiástica competente dirima la situación si realmente no quedan satisfechos con los argumentos expuestos, expresó en una carta. Monseñor Pérez puso por obra la intención declarada hace un año y ahora se ha producido la respuesta de la Santa Sede con el nombramiento de Monseñor Arellano. Monseñor Arellano cuenta con su vastísimo conocimiento del derecho canónico y con su condición de español, lo que le permite comprender la importancia del lugar para la prelatura del Opus Dei y para los fieles españoles en general. Y aunque la Santa Sede no ha fijado una fecha concreta para la resolución del conflicto, o al menos no ha trascendido, sería deseable que fuera antes de que el próximo año Torre-Ciudad cumpla medio siglo desde su inauguración. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. A más de un año de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Tierra Santa, veamos las consecuencias sobre los más indefensos. Ella es Naja Al-Eish, abuela gazatí de niños que quedaron huérfanos tras la muerte de sus padres en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Es cierto que fue un año muy difícil para nosotros. Me quedé con 4 huérfanos, ahora tengo 52. Tengo miedo por ellos a causa de la guerra y de lo que están viviendo. Así como ellos, otros pequeños huérfanos o separados de sus padres esperan recibir alimento diario. Luego de poco más de un año del conflicto, los abuelos tuvieron que emprender la tarea de criarlos solos. La vida de un huérfano es muy difícil. Cuando ven a niños con sus madres llevándolos en brazos, los ves mirándolos y a veces ves lágrimas en sus mejillas. Otra historia es la de Amira Shour, de 12 años, y su hermana Fátima Shour, de 10. Perdieron a sus padres y a su hermano de 5 años cuando su casa en Rafah fue atacada por el ejército israelí en diciembre de 2023. Fueron rescatados de debajo de los escombros. En todas las situaciones los recuerdo, en todo los recuerdo. Soy incapaz de olvidarlos. No los vi cuando murieron, no los vi para despedirme de ellos. Los niños ahora están al cuidado de su abuelo Ata Shour, quien dijo que nunca podrá reemplazar a sus padres. Veo constantemente tristeza en los ojos de Amir y Fátima. La herida es profunda.
Cuando veo a Amir llorando, me doy cuenta de que está pensando en su padre y su madre y los extraña. A pesar de su sufrimiento y el extrañar a sus padres, los niños dicen que aceptan la voluntad de Dios. Los extraño y espero verlos. Extraño a mi madre, a mi padre y a mi hermano. Los extraño a todos. La Organización Mundial de la Salud dijo este martes que casi 100.000 niños en Gaza recibieron una segunda dosis de la vacuna contra la polio, la última fase de una campaña de inoculación contra la enfermedad que venía cobrando víctimas en la franja. Escuchemos al portavoz en rueda de prensa desde Ginebra. Este lunes comenzó la vacunación en una zona central y según los informes preliminares, 92.821 niños menores de 10 años recibieron la segunda dosis de la nueva vacuna oral contra la polio. Ahora el objetivo estimado para la zona central es algo más de 179.000. El total estimado para toda Gaza es superior a 590.000. Entonces, lo que hemos recibido de nuestros colegas es que la vacunación se realizó sin mayores problemas ayer y esperamos que continúe de la misma manera en el centro de Gaza, hoy y mañana. Se observará una pausa en el sur y en el norte de Gaza en los próximos 6 u 8 días. Como recordarán, después de 3 días siempre tenemos un día adicional para realizar cualquier actividad de recuperación y también para monitorear lo que se ha hecho. La polio es solo una de las muchas amenazas que enfrenta la gente de Gaza en lo que respecta a la salud. Hay más de 15.000 personas que deberían ser evacuadas fuera de Gaza para recibir la atención médica necesaria. Estimamos que hay más de 24.000 personas que necesitan una rehabilitación a largo plazo que no está disponible en Gaza. Hacemos una pausa y al volver le presentamos a los cargadores del anda del Señor de los Milagros, la devoción más importante en Perú, seguida por millones en procesión en octubre, sus sentimientos y preparación física y espiritual. En el mes de Rosario le contamos sobre el Santuario Pontificio de la Santísima Virgen de Rosario de Pompeya, uno de los lugares de peregrinación más importantes de Italia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Perú, octubre es el mes del Señor de los Milagros. Miles acompañan en procesión al Cristo Moreno por las calles de Lima, la capital. 32 hombres cargan el anda que lleva al Cristo crucificado. Están organizados como Hermandad del Señor de los Milagros. Para contarnos sobre esta labor, estamos conectados con el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata. Estimado José Luis Toledo, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos qué características tiene el anda del Señor de los Milagros. Hola Natalie, ¿cómo estás? Saludo a todos tus seguidores. Bueno, las características que tiene el anda es un anda que es cargada por 34 hermanos, ¿no? Pesa alrededor de tonelada 300, tonelada 400, ¿no? Se especula mucho en el peso, se cree que se pesa 2 toneladas, toneladas y media, pero no. Es un aproximado de tonelada 300 debe estar pesando. Con los conos, con las flores que da los fieles, podría subir un poquito más. ¿Y cuál es el perfil de los cargadores que integran la Hermandad del Señor de los Milagros? Bueno, el perfil muy importante que debe tener es la fe y devoción a nuestro Señor de los Milagros. Ese es el perfil más importante. El resto no es un perfil que pese para integrar o ser miembro de nuestra institución o de alguna cuadrilla, pero tiene que demostrar su fe católica, su amor a la Iglesia, su amor a nuestro Señor de los Milagros. Lo más importante. Estimado José Luis, y en su experiencia personal, ¿cuáles son sus pensamientos mientras usted va cargando, ¿no?, el peso del anda? Mira, cuando uno carga el peso del anda o cuando las hermanas ahumadoras saumean o las cantoras cantan, es un momento muy íntimo con nuestro Señor de los Milagros. Cada uno de nosotros, los cargadores, los hermanos, las hermanas, tiene un momento de conexión personal, íntimo con nuestro Señor de los Milagros, en donde pedimos por nuestra familia, por nuestro trabajo, por algo que nos inquieta, algo que nos pesa, ¿no?, para que nos ayude a salir de ese pequeño problema que tenemos, o en muchos casos, el agradecer al Cristo Moreno,
agradecer por un don que nos dio, agradecer simplemente por estar bien de salud, por estar vivos, por nuestras familias. Es un momento de conexión con nuestro Señor de los Milagros, cuando uno carga, que dura aproximadamente 6 minutos, 7 minutos mientras vamos cargando. Pedimos también por nuestro querido Perú. Y hoy más que nunca, vamos a pedir por la paz en nuestro país. Así es. ¿Y cómo se preparan física y espiritualmente para este momento? A ver, la preparación espiritual es a lo largo de todo el año. Tenemos misas de retiro durante todo el año y estamos físicamente, ya depende de cada uno, estar en perfecto estado físico, o sea, para soportar la sanda del Señor, para poder levantar y bajar a nuestro Señor. La preparación espiritual culmina en octubre con una charla magistral que ahora lo hemos tenido este domingo que acaba de pasar, que nos lo dio nuestro cardenal Carlos Castillo a todos los miembros de la hermandad, en donde nos llama a la reflexión, nos llama al perdón, nos llama a perdonar, ¿no? Nos llena en los corazones de alegría, de bondad. Y eso hace que nosotros, cuando vayamos a cargar el 18 de octubre, ya estemos preparados, no solamente por fuera. ¿Qué cosa es estar preparado por fuera? Nuestro terno oscuro, nuestra camisa blanca, nuestra corbata morada, nuestra faja, ¿no? En el caso de las ahumadoras, su pebetero, las cantoras, su libro de canto, sino ya también por dentro. Qué importante tener esto en cuenta, señor José Luis. ¿Y cómo se organizan también para cargar el tremendo peso del anda durante el largo recorrido que realizan en la procesión, ¿no? En diferentes días? La cuadrilla, la hermandad está conformada por 20 cuadrillas. Cada cuadrilla tiene aproximadamente un máximo de 200 hermanos. Cada cuadrilla a su vez se divide en 5 sectores. Entonces, el recorrido, se traza todo el recorrido y ese metraje se divide entre 20 cuadrillas. Y a su vez las 20 cuadrillas lo subdividen en 5 sectores. Entonces, se inicia la procesión con la primera cuadrilla, sigue la segunda cuadrilla, tercera cuadrilla, en orden numérico, hasta la 20 cuadrilla, que ya es en horas de la madrugada. Ellos ya saben su recorrido, es lo mismo el 18, el 19 y el 28. Se va trazando los sitios en donde ellos cargan y ellos subdividen esos lugares. ¿Cómo los tallan? ¿Por qué 5 sectores? Porque el anda tiene que ser cargada de manera pareja. Entonces, muchas veces el primer sector son los más altos, luego viene el segundo sector, los medianos, luego viene el tercer sector, los muy bajos, y así se va tallando todos de la misma manera. Actualmente somos alrededor de 4.860, tal vez 4.900 hermanos en total. Estimado José Luis Toledo, muchas gracias por la entrevista y gracias por este servicio tan grande que realizan por amor a Cristo. Gracias a ti, muy agradecido por la entrevista. En el mes de Rosario le contamos sobre el Santuario Pontificio de la Santísima Virgen de Rosario de Pompeya, uno de los lugares de peregrinación más importantes de Italia. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. El Santuario Pontificio de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Italia. Situado a los pies del volcán Vesubio, su belleza y significado espiritual atraen cada año a más de 3 millones de peregrinos. Vienen de todo el mundo para encontrarse con la Virgen María y su Hijo rezando el rosario. Es una oración enraizada en el Evangelio, en la palabra de Dios. Se compone enteramente de la palabra de Dios, el Padre Nuestro y el Ave María, que incluye parte del anuncio del ángel y las palabras de Isabel. Luego está la doxología, el Gloria. Cada 10 Ave Marías contemplamos un pasaje diferente del Evangelio. El santuario de Pompeya fue fundado por Bartolo Longo a finales del siglo XIX. Ordenado sacerdote satánico, un amigo convenció posteriormente a Bartolo para que abandonara el satanismo. Así fue como acabó descubriendo a la Virgen María y el rosario a través de un sacerdote dominico. Con ayuda de la Contesa Mariana di Fusco, inauguró una cofradía del Rosario e inició la restauración del santuario de Nuestra Señora de Pompeya.
Pompeya es también un lugar de profunda conversión espiritual. ¿Quién ha pasado por aquí? Muchos santos peregrinos han visitado Pompeya. Basta pensar en Santa Francisca Javier Cabrini, patrona de los emigrantes, o en San Maximiliano Kolbe y el beato Carlo Acutis, futuro canonizado. El beato Carlo Acutis, próximo santo. Muchos papas han visitado los santuarios estas últimas décadas. En 2008, Benedicto XVI llevó a la Virgen María una rosa de oro y en 2015 el Papa Francisco regaló un hermoso rosario, también de oro. Siguiendo sus pasos, millones de fieles viajan a Pompeya para rezar a los pies de Nuestra Señora del Rosario y por la canonización de Bartolo Longo, declarado beato en 1980 por el Papa San Juan Pablo II. Questo è l'auspicio che abbiamo tutti quanti. Certamente. Esa es la esperanza que todos compartimos. Una canonización, por supuesto, significa que un santo es presentado como modelo para la Iglesia Universal. Ahora, Bartolo Longo es conocido en todo el mundo, ya que hay muchas iglesias dedicadas a Nuestra Señora de Pompeya por toda América, Asia, Europa e incluso África y Oriente Medio. Y sucede que, indirectamente, estas iglesias también honran a Bartolo Longo. El santuario de Pompeya sigue siendo un símbolo importante de la devoción mariana y un lugar donde muchos buscan consuelo espiritual, curación e inspiración. Se anima a los peregrinos y fieles a rezar la súplica a Nuestra Señora de Pompeya, una poderosa oración escrita por Bartolo Longo y recitada por millones de personas en todo el mundo, que se dice que invoca la intercesión de María de una manera única. En el día de la fiesta de Santa Teresa de Ávila se estrena en YouTube el documental Santa Teresa de Jesús, un don para la humanidad. Nos despedimos con un adelanto de la producción de Rosario de las 11. Hasta mañana. De Teresa de Jesús todo el mundo opina, todo el mundo la interpreta, poca gente la conoce y muchos menos la han leído. La oración mental era un peligro en ese momento que se le estaba prohibido a las mujeres. En aquella época del siglo XVI, una sociedad completamente machista, se tenía establecido de que la mujer era inferior incluso espiritualmente. Contemporáneo a Santa Teresa, en aquel mismo tiempo estaba nada menos que el arzobispo primado de las Españas en las cárceles de la Inquisición. ¿Cuánto más no podría haber estado Santa Teresa? Es decir, siempre estuvo en el filo, en el borde del precipicio. Las experiencias espirituales de Teresa no son algo para ella, y ella por eso cuando hable de estas experiencias dirá: ¿queréis vivir experiencias místicas? Tened cuidado, no se las pidáis a Dios, porque luego os va a pedir Él mucho a cambio. A mí me gusta descubrirla especialmente humana, ¿no? Porque quizás es alguien a la que hemos elevado tanto, la hemos ensalzado tanto, y parece que nació santa desde la cuna, aunque ella se encarga bien en sus libros, ¿no? Y dice que está contenta de que aparezcan sus pecados porque así resalta más la misericordia de Dios, ¿no? Todos los que se acercan a la Madre Teresa encuentran en el momento presente ayuda para su propia vida. Eso es lo más importante.